Propondría que se leyera hoy la prensa de Montevideo, y ahí la forma en que titula La República, que titula El Observador y que titula El País son diferentes. Mientras que La República dice ganaron los progresistas, refiriendo un poco a que suma allí los votos que obtuvo la lista 1, que reunía al Partido Comunista, al MPP, aparte del Partido Socialista y al PVP, con los votos de la corriente Articulación, que no es una corriente que respalde al vicepresidente Astori, sino que es una corriente que nuclea a distintos sectores, del Partido Socialista, gente que está en el Frente Liber Sereñi, gente que está en la vertiente artiguista. Suma los votos de esas dos primeras listas y los confronta con las listas de COFE, que son listas más radicales, incluso con mucha presencia no frente amplista. Entonces, La República hace esa lectura. El Observador plantea la lectura, se hicieron presentes los radicales, aludiendo a que COFE saca una lista y obtiene, el 21% de los votos de los delegados al Congreso. Mientras que el diario El País plantea, prevalecen los comunistas, planteando que en la lista 1 la fuerza prevalente, pero no exclusiva, es la del Partido Comunista. Todas esas interpretaciones, que en parte son ciertas, son insuficientes. Y esto nos revela un mapa complejo que hay que discernir. En primer lugar, no había confrontación en el Congreso sindical desde el año 2003. En aquel momento había tres grandes corrientes. Una corriente que era Articulación, otra corriente que era la corriente del Partido Comunista en solitario, y otra corriente que era un sector más a la izquierda, en donde estaba gente del MPP, gente del PVP y gente de lo que luego se orientaría en la izquierda no frentista, en Asamblea Popular. En aquel momento prevaleció Articulación, en segundo lugar el Partido Comunista y en tercer lugar ese tercer espacio que se ha fragmentado. Ese resultado no es tan diferente del resultado que hoy se expresa. Hoy hay novedades. Por ejemplo, la primera novedad que yo señalaría es que, COFE, que son los trabajadores del Estado, y en donde hay una presencia muy fuerte de sectores ultras y sobre todo sectores de izquierda no frente amplista, ha obtenido una votación inesperada, ha obtenido una votación muy importante que le da, un peso señalado. No es cierto que los comunistas hayan prevalecido. Los comunistas tuvieron que acordar con otros sectores para lograr una prevalencia que por otra parte no les da la conducción del movimiento sindical, pero que les da de alguna manera un lugar muy expectante. Pero no debemos olvidar que los comunistas tienen divisiones en el campo sindical y que si tú escuchas a Marcelo Abdala, seguramente registrarás matices respecto a lo que dice Marcelo Abdala de lo que dice Juan Castillo. Claro. Y entonces eso hay que establecerlo. Una lectura de estos resultados diría, la principal sorpresa, esta fuerte votación de COFE, que con una visión diferente de Articulación y de la lista 1, que de alguna manera fueron a la elección con perfiles de corrientes sindicales. Aquí COFE alude a una identidad sindical, que son los trabajadores del Estado, obtiene una votación muy importante. Y esta votación muy importante tiene mucho que ver con uno de los principales conflictos que tiene el movimiento sindical adentro, y que hemos visto en conflictos de estos últimos tiempos, que es este nuevo vínculo con el Estado, en el marco de un gobierno con afinidades respecto al movimiento sindical. Y ese vínculo con el Estado, en donde el sindicalismo de Estado queda en manos, mayoritariamente, de sectores ultristas y de sectores que de alguna manera buscan
desde el Estado afirmar un poder netamente corporativo. Y acá sí hay un desafío muy importante para el movimiento sindical en su conjunto. El movimiento sindical uruguayo siempre ha reafirmado, siempre, incluso la CNT desde sus orígenes y luego el PIT-CNT, una marcada autonomía respecto del Estado. Yo hoy lo que diría es que en función de evoluciones en el campo sindical y en función de transformaciones que los gobiernos de izquierda han dado a ciertos espacios del Estado, esta autonomía del Estado está en entredicho. Y bueno, este es un tema de debate y no solamente de debate dentro del movimiento sindical. Hay sectores minoritarios en el movimiento sindical que se han hecho muy fuertes ocupando espacios estatales desde un ejercicio que es muy difícil no calificar de corporativo. Pensemos en ACE, que es un factor de conflicto. Pensemos en la enseñanza, que es un factor de conflicto. Y hay otros sectores. Pensemos en lo que en su momento fue el conflicto de los municipales. Allí hay un conflicto muy importante del movimiento sindical en su conjunto, y yo lo que diría es que la mayoría del movimiento sindical, como lo ha expresado su posicionamiento en estos últimos años, desafía ese ejercicio de la acción sindical, ese ejercicio que busca afincarse en lugares protegidos, en lugares casi de cautividad, para afirmar un poder corporativo. Lo que ocurre es que allí, curiosamente, los gobiernos de izquierda han generado espacios de participación que finalmente se traducen en espacios de ejercicio de poder corporativo. Y ahí hay un gran tema. Hay un gran tema que no solamente tiene que ver con el movimiento sindical, sino que tiene que ver con la propia izquierda. Y es un tema en el que los gobiernos de izquierda han tenido muchos más problemas que acuerdos. Pensemos en lo que este gobierno, el gobierno presidido por Mujica, ha tenido y tiene en ACE, un área con mucho poder a partir de la reforma de la salud, en donde hay disputas importantes que ponen en cuestión al ciudadano, y hay decisiones del gobierno que han generado, controversias importantes. Yo creo que esa es la principal novedad. Yo no esperaría cambios radicales en la conducción del movimiento sindical. No es cierto, es una lectura equivocada, que los radicales se hayan hecho de la conducción del movimiento sindical. Van a tener más peso, pero lo que sí parece bastante importante es que los sectores más afines al gobierno, a los gobiernos de izquierda, van a tener más dificultades para administrar los conflictos, en particular los conflictos en el área del sector público. Y allí el movimiento sindical desde hace mucho tiempo tiene una tensión importante. Aquí el movimiento sindical en los últimos 6 años ha tenido una transformación muy radical. Tú recuerdas, en el 2004, antes del ascenso de la izquierda al gobierno, el movimiento sindical llegó a tener la tasa de afiliación sindical más baja de su historia. Apenas 10% de los trabajadores estaban sindicalizados, algo así como 110.000 afiliados. Hoy, después de 5 años del gobierno de Tabaré Vázquez y 1 año y medio del gobierno de Mujica, el movimiento sindical tiene más de 330.000 afiliados, con lo cual ha triplicado su tasa de afiliación sindical. Lo que pasa también, Gerardo, es que si no está sindicalizado, el Ministerio de Trabajo no reconoce tu conflicto, En parte sí, ha habido todo un conjunto de legislación que está de alguna manera, sobre todo radicada en la anterior administración, más de 30 leyes, que buscaron reequilibrar esa situación entre capital y el trabajo, que estaba muy marcada en beneficio de los sectores empresariales. Pero también allí hay un cambio cualitativo. Cuando el movimiento sindical era muy débil,
con ese 10% de tasa de afiliación sindical, mientras la población económicamente activa tenía más de 80% de trabajadores en el sector privado y menos de 20% en el sector público. En esos 100.000 afiliados, 70% eran trabajadores del sector público y apenas 30% del sector privado. Hoy hay más trabajadores del sector privado sí, y menos del sector público. Claro. Un sindicalismo fuerte es un sindicalismo que se parece más al mapa real del trabajo, porque tú lo sabes bien, hay sectores públicos en donde, por ejemplo, cuando se decreta una huelga, aun cuando un trabajador quiere ir a trabajar, no puede ir a trabajar. Y en el sector público, en muchos espacios del sector público, es mucho más sencillo, es mucho más fácil ser sindicalizado y es muy difícil no ser sindicalizado. Claro. Esto es un aspecto sustantivo porque hay una diferencia sustantiva. Tú piensas lo que, por ejemplo, en este último tiempo las trabajadoras domésticas han configurado un movimiento, han configurado sindicatos. Los trabajadores del supermercadismo han configurado sindicatos. Bueno, esos siempre son espacios sindicales muy difíciles de construir, incluso por la propia configuración del tipo de trabajo. Bueno, COFE afirma su poder en otra lógica, y COFE obtuvo en estas elecciones que advirtamos, porque acá también hay otro tema del Congreso. Aquí hay todo un debate en cuanto a la representación, porque sindicatos con menos número de afiliados tienen el mismo peso que sindicatos con un gran número de afiliados. Esos 1.000 delegados, por más que hay una representación que tiende a dar un delegado cada un número especial de sindicalizados, no reproducen el mapa ciudadano tal cual del movimiento sindical. De todas maneras, el movimiento sindical vinculado al sector público ha obtenido en estas elecciones un resultado inesperado, que afirma su poder. Entonces, como lectura de estos resultados, no va a haber transformaciones radicales en lo que es la conducción del movimiento sindical, pero sí va a haber más peso del sindicalismo de Estado, bien, de los sectores públicos, y va a haber de alguna manera algunas reyertas que tengan que ver sobre, bueno, ese factor de definición de la interna sindical, que es el Partido Comunista, que está dividido, o por lo menos, si no, tal vez la palabra división sea muy fuerte, pero que tiene matices. No es lo mismo Juan Castillo que Marcelo Abdala. Habrá que ver hacia dónde tienden el fiel de la balanza. Claro. Yo supongo que la corriente mayoritaria va a seguir estando en una perspectiva que se acerque más a la moderación que a la radicalización. Pero, como decíamos, el sindicalismo público, en donde se afincan los sectores más radicales, protegidos entre otras cosas por ese espacio público cautivo, han adquirido más peso en la resolución de este Congreso. Gerardo, la seguimos el lunes que viene, donde van a haber algunas cosas que comienzan a resolverse. Ayer en Punta Carretas, no sé si estabas, no te vi por la televisión. Bueno, hubo un resultado adverso. La alegría va por barrios. Además tenías interés doble, porque yo sigo muy confundido contigo en materia futbolística. Te doy un abrazo, Gerardo. Un gran abrazo. Que pases lindo. Un gran abrazo. Que pases lindo. Chau, chau.